Tenía 71 años, una pensión de 200,000 pesos al mes y no me alcanzaba ni para un paquete de arroz. El refrigerador estaba vacío, la sala a oscuras, y yo, sentada en el suelo frío de mi propia casa, con el estómago tan vacío que me dolía de una forma que va más allá del hambre. Cuando mi hija Elena entró corriendo, prendió la luz y vio esa escena. Se quedó muda por unos segundos. Y entonces mi nuera Raquel apareció justo detrás de ella, con una sonrisa que nunca voy a olvidar, y dijo con una calma que me heló la sangre: «Yo controlo cada centavo que ella recibe. Lo que pasó esa noche lo cambió todo. Y necesito contarte esta historia desde el principio. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Clara Mendoza. Trabajé durante 32 años como farmacéutica en Ciudad de México. Nunca fui rica, pero siempre fui organizada. Guardé dinero cuando pude, me jubilé sin deudas y, gracias a una combinación de mi pensión del IEMS y un fondo de ahorro privado, empecé a recibir 200,000 pesos cada mes. Dinero suficiente para vivir con dignidad, viajar de vez en cuando a Cuernavaca o Veracruz y todavía ayudar a mis nietos con lo que necesitaran. Al menos eso era lo que debía pasar. Aquella noche de martes, yo estaba sentada en el sillón de la sala sin poder moverme. No porque estuviera enferma, no porque me hubiera caído, sino porque algo dentro de mí se había apagado, como un aparato cuyo botón alguien presionó sin pedir permiso. La sala estaba completamente a oscuras porque no me había levantado a prender la luz. El calentador estaba apagado porque me pregunté, por una fracción de segundo que duró semanas, si era realmente necesario gastar en eso. Y el refrigerador estaba vacío porque la última vez que Raquel me había dado dinero para el mandado fueron 2,000 pesos, hace casi 3 semanas. 2,000 pesos, para 3 semanas, para una mujer que recibe 200,000 al mes. En ese entonces, yo encontraba una explicación para cada detalle. Raquel decía que los otros 198,000 se estaban invirtiendo. Mi hijo Marcos decía que era temporal. Yo me decía a mí misma que tal vez estaba exagerando, que tal vez sí era un poco desorganizada con el dinero, que tal vez Marcos sabía lo que estaba haciendo. Pasé tanto tiempo convenciéndome de eso que llegué a creérmelo. Pero esa noche, sentada en la oscuridad con el estómago revuelto y las manos frías, algo en mí ya lo sabía. No quería admitirlo, pero lo sabía. Cuando la puerta se abrió de repente y la luz de la sala se prendió, parpadeé como alguien sacada de un mal sueño. Elena estaba en la entrada. Mi hija más chica, que vivía en Querétaro y no avisaba cuando venía. Me miró la sala vacía, caminó hasta la cocina, abrió el refrigerador y se quedó parada frente al congelador abierto por un tiempo que me pareció eterno. Entonces regresó conmigo. Sus ojos tenían esa chispa que yo reconocía desde que tenía 7 años. Un brillo que mezcla rabia con desesperación, el tipo de mirada que aparece cuando quiere proteger a alguien y no sabe bien cómo. «Mamá, ¿por qué estás sentada a oscuras? ¿Y por qué no hay comida en esta cocina? Tú recibes 200,000 pesos al mes. ¿A dónde se está yendo ese dinero?» Antes de que yo pudiera encontrar las palabras, y luché por encontrarlas, te juro que luché, Raquel entró por la misma puerta. Había llegado justo detrás de Elena sin que yo me diera cuenta. Traía el abrigo todavía en el brazo, la bolsa al hombro y esa sonrisa suya. Esa sonrisa lenta, controlada, que aprendí a reconocer como una señal de que ya había calculado lo que iba a decir antes de abrir la boca. Yo controlo cada centavo que ella recibe. Lo dijo con una naturalidad que me dejó sin aliento. No como una confesión, como un hecho. Como si fuera la cosa más normal del mundo que una nuera le explicara a la hija que la madre no tiene acceso a su propio dinero. Elena se quedó completamente inmóvil por unos segundos. Yo también, pero por razones completamente distintas. Elena se quedó paralizada por el shock. Yo me quedé paralizada por la vergüenza,
porque en ese instante me di cuenta de que Elena no sabía nada, que mientras yo me había pasado 2 años convenciéndome de que todo estaba bien, de que Marcos y Raquel sabían lo que hacían, de que yo solo era una vieja que no entendía de finanzas modernas, Elena no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en mi casa, y ahora lo sabía, y había una diferencia enorme entre que lo supiera yo y que lo supiera ella. Cuando solo yo lo sabía, era posible seguir fingiendo. Con Elena en la sala, iluminando cada rincón con esa mirada suya, de repente el fingimiento ya no era una opción. Recuerdo haber pensado en ese momento que mi vida se había vuelto demasiado pequeña para que yo misma cupiera en ella. No había pasado de golpe. Había pasado despacio, como la marea que sube sin hacer ruido y solo te das cuenta cuando ya tienes los pies mojados. Hacía 2 años que no iba al salón de belleza porque Raquel decía que era un desperdicio. Hacía 1 año que no salía a comer con mis amigas de la iglesia porque el presupuesto no lo permitía. Hacía 6 meses que no podía mandarles ni un regalo a mis nietos por su cumpleaños. 6 meses. Sin poder comprar un regalo para mis propios nietos. Elena miró de mí a Raquel. Raquel mantuvo la sonrisa. Y yo, sentada en ese sillón, me di cuenta de que la mujer que había atravesado 32 años de trabajo, criado a 2 hijos, enterrado a un marido y construido una vida desde cero, tenía miedo de hablar en su propia sala. Eso fue lo que me despertó. No fue la rabia, no todavía. Fue esa percepción fría y nítida de que me había convertido en una extraña dentro de mi propia historia. Elena se arrodilló frente a mí, me tomó las manos y me miró de una forma que yo no sabía que extrañaba hasta que la sentí de nuevo. Mamá, cuéntamelo todo. Y por dentro, algo que se había quedado callado por mucho tiempo, empezó, finalmente, a moverse. 2 años antes de esa noche, yo era una mujer diferente, no más joven, ya tenía 69 en ese entonces, pero viva de una forma que solo reconozco ahora que perdí y recuperé. Salía con mis amigas, cocinaba cuando tenía ganas, le hablaba a Elena los martes sin motivo especial, solo por oír su voz. Les mandaba dinero a mis nietos cuando me pedían cualquier tontería, de esas cosas que hacen diferencia para un niño, aunque no para un adulto. Marcos, mi hijo mayor, siempre fue diferente a Elena. Más serio, más calculador, más convencido de que sabía el camino correcto de las cosas. Cuando conoció a Raquel a los 32 años, ella me cayó bien. Era organizada, inteligente, trabajaba en contabilidad. Marcos decía que ella entendía de dinero como nadie que él hubiera conocido. Y ahí me resbalé en el único lugar donde no debía haberme resbalado. Confundí competencia con carácter. La transición fue lo suficientemente suave para que no me diera cuenta mientras pasaba. Marcos tuvo un accidente de coche. No fue grave, pero sí un susto. Y estuvo fuera del trabajo 2 meses. Vino conmigo con una petición que me pareció razonable. ¿Podría Raquel ayudarme a manejar las cuentas mientras yo pasaba por un periodo de salud un poco inestable? Yo había tenido un mareo fuerte unas semanas antes, nada serio, pero Marcos lo usó como argumento. Mamá, ¿y si te pones mal y tienes que lidiar con el banco, con transferencias, con los pagos? Deja que Raquel te ayude. Es solo para que haya alguien de confianza. Alguien de confianza. Esa frase hizo todo el trabajo. Firmé una carta poder. Raquel me explicó que era un trámite estándar, que era solo para emergencias, que yo seguiría teniendo acceso a todo. Lo dijo con una calma tan profesional que no se me ocurrió cuestionarla. Era como si fuera al médico y me pidiera un análisis de rutina. No preguntas por qué, simplemente lo haces. El primer mes fue normal. Raquel pagó las cuentas, me dio una cantidad para mis gastos, me enseñó un estado de cuenta resumido. Todo parecía en orden. Al segundo mes, el estado de cuenta desapareció. Dijo que me lo iba a mandar por correo. Yo dije que estaba bien. Al tercer mes, cuando pregunté por una compra específica que quería hacer, una estufa nueva, porque la mía se había descompuesto, me dijo que no era buen momento, que había un reajuste en las inversiones y que pronto todo se arreglaría. No compré la estufa.
Me pasé 2 meses cocinando en una parrillita eléctrica que mi marido había dejado en la bodega. Fue en ese momento cuando debí haber parado, cuando debí haberle hablado a Elena, cuando debí haber ido personalmente al banco a pedir mi estado de cuenta completo. Pero no hice nada de eso, porque había una voz dentro de mí que seguía repitiendo que Marcos sabía lo que hacía, que Raquel era competente, que yo solo era una vieja que no entendía de inversiones modernas. Esa voz era mentira, pero era una mentira cómoda, y cuando la verdad duele, a veces preferimos la mentira cómoda. Los meses fueron pasando. Las cantidades que Raquel me entregaba en sobres, siempre en efectivo, nunca por transferencia, fueron disminuyendo gradualmente. 4,000 pesos un mes, 3,000 al siguiente. A veces menos. Dejé de ir a echar el chal con las vecinas porque no tenía para pagar mi parte del café. Dejé de ir al salón. Dejé de renovar las suscripciones de las revistas que me gustaba leer. Cada privación tenía una explicación, y yo acepté cada una de ellas. Lo que no me di cuenta, lo que solo vine a entender mucho después, es que acepté porque tenía miedo. No de Raquel, sino de ser el tipo de madre que da problemas, de ser la vieja difícil que no confía en su hijo, de hacer sentir mal a Marcos. Me pasé la vida entera poniendo las necesidades de los demás antes que las mías, y ese viejo hábito mío fue exactamente la puerta por la que entró Raquel. Esa noche, con Elena arrodillada frente a mí y Raquel todavía parada en la entrada con la sonrisa que ya no podía sostener bien, empecé a contar. Despacio al principio, luego más rápido. Las palabras salieron como agua que encuentra una grieta después de mucho tiempo estancada. Elena escuchó todo sin interrumpirme, y cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego se levantó, fue a la cocina y la oí abriendo y cerrando cajones. Regresó con un bloc de notas y una pluma. ¿Tienes los estados de cuenta de los últimos 2 años? Sacudí la cabeza. No había visto un estado de cuenta completo en más de 18 meses. Elena asintió, como quien confirma una sospecha. Entonces mañana vamos al banco. Las 2. Tempranito. Raquel dio un paso al frente. Dijo que no era necesario, que había un proceso, que las cosas se estaban manejando con cuidado. Su voz tenía esa firmeza controlada de siempre. Pero sus ojos, por una fracción de segundo, mostraron algo diferente. Miedo. Lo vi. Y cuando lo vi, me di cuenta de que la mujer que yo había dejado que me controlara por 2 años solo tenía poder porque yo se lo había dado. Y podía dejar de dárselo. No dormí esa noche. Elena se quedó en el sofá de la sala. Pidió comida por aplicación, unos tacos sencillos y 2 refrescos. Y nos quedamos sentadas en la cocina, comiendo sin hablar mucho, porque a veces la presencia de alguien vale más que cualquier palabra. Pero mientras Elena dormía y yo me quedaba acostada mirando el techo, los números no se me salían de la cabeza. 200,000 pesos, cada mes, por 24 meses. 4,800,000 pesos. Y yo no podía comprar arroz. ¿A dónde se había ido ese dinero? Yo sabía que Marcos había abierto una constructora hace 3 años. Me lo contó con todo ese entusiasmo suyo, con los ojos brillándole como cuando era niño y tenía una idea nueva. Dijo que iba a ser diferente, que el mercado estaba fuerte, que Raquel cuidaría las finanzas de la empresa. Me pidió un préstamo inicial, 500,000 pesos, que le di sin pensarlo 2 veces. En ese entonces pensé que era el principio y el fin, un préstamo que me devolvería cuando el negocio se estabilizara. Acostada en la oscuridad esa noche, empecé a armar el rompecabezas que me había negado a armar por meses. Los 500,000 se habían convertido en la carta poder. La carta poder se convirtió en acceso total. El acceso total se convirtió en silencio. Y el silencio, mes tras mes, se convirtió en ese refrigerador vacío. A las 6 de la mañana, ya estaba sentada en la cocina tomando el café que Elena había preparado antes de despertarse bien. Apareció con el pelo todo despeinado. Se sentó frente a mí y me miró con ese estilo directo suyo.
¿Estás lista? Dije que sí. Llegamos al banco a las 9 en punto en pleno centro de Ciudad de México. Elena me tomó del brazo mientras entrábamos. No porque necesitara apoyo físico, sino porque sabía que necesitaba sentir que no estaba sola. La sucursal estaba iluminada, con mucha gente, con ese olor a papel y aire acondicionado que siempre me dio la sensación de ser un lugar serio. Pedimos hablar con el gerente. Nos llevaron a una oficina pequeña con mesa de cristal. El gerente, un hombre de unos 50 años, serio pero amable, me pidió mis documentos y empezó a teclear. Cuando la pantalla de su computadora mostró los números, vi cómo le cambiaba la expresión. Fue sutil, pero yo pasé 32 años detrás de un mostrador de farmacia, aprendiendo a leer las caras de la gente que intenta no demostrar lo que siente. Estaba preocupado. En 24 meses, más de 4,5 millones de pesos habían sido transferidos de mi cuenta de jubilación a una cuenta empresarial registrada a nombre de Marcos y Raquel. Las transferencias eran regulares, a veces 2 al mes, siempre con una autorización firmada, por la carta poder que yo había concedido. El saldo actual de mi cuenta era de 1,700 pesos. Elena no dijo nada por un momento. Luego preguntó, con una calma que sé que le costó mucho mantener, si había alguna señal de que las transferencias se hubieran hecho sin mi conocimiento real, considerando que la carta poder se firmó sin una explicación clara de los riesgos. El gerente eligió sus palabras con cuidado. Dijo que la situación planteaba dudas serias sobre la naturaleza fiduciaria del poder. Dijo que, si yo lo deseaba, había mecanismos para abrir una investigación formal sobre el uso de los fondos. Elena me miró. Pensé en Marcos, en el niño que se enfermaba y me llamaba a las 3 de la mañana, en el adolescente que lloraba a escondidas cuando su papá murió y solo me dejó verlo porque entré a su cuarto sin tocar. Pero también pensé en el refrigerador vacío, en la parrillita eléctrica, en los sobres con 1,500 pesos. Quiero abrir la investigación, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. El gerente asintió y empezó a llenar los formularios. Mientras tecleaba, mi celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. 5 palabras, te vas a arrepentir. Se lo enseñé a Elena. Le tomó una foto a la pantalla sin decir nada, pero vi cómo se le tensó la mandíbula. Cuando salimos del banco, el sol estaba fuerte y el aire estaba fresco. Elena me ayudó a subir al coche y se quedó parada afuera un momento, mirando la calle con esa expresión de quien está organizando lo que sigue. Luego entró, arrancó el coche y dijo algo que se quedó conmigo mucho tiempo después. Mamá, acabas de hacer la cosa más valiente que he visto hacer a alguien, y eso que te he visto hacer muchas cosas valientes. No pude responder, pero sentí algo que no sentía hace meses, que todavía estaba viva, de verdad, no solo existiendo, viva. Cuando regresamos a mi casa, la puerta estaba entornada. Yo estaba segura de haber cerrado. Elena también estaba segura. Nos quedamos paradas en la banqueta unos segundos, mirando esa rendija como si pudiera decirnos algo. Elena entró primero. Yo fui detrás. La sala se veía diferente. No destruida, nada roto, nada revuelto de forma obvia. Pero había algo mal en cómo estaban las cosas. El cajón del escritorio estaba 1 centímetro más abierto de como yo lo dejo. La caja fuerte pequeña que está en el closet de mi cuarto estaba en su lugar, pero con la combinación movida. Quien había estado ahí sabía lo que buscaba y sabía dónde buscarlo. En la mesa de la cocina había un sobre con mi nombre escrito a mano. Adentro, en una hoja blanca común, 4 palabras en letra de molde. Para mientras puedas. Elena llamó a la policía. 2 patrullas llegaron en 20 minutos. Hicieron preguntas, anotaron todo. Dijeron que no había señas de que hubieran forzado la entrada, lo que significaba que quien entró tenía llave. Hice una lista mental de quién tenía llave de mi casa. Yo, Elena, Marcos, Raquel y una vecina de toda la vida, doña Tere, que guardaba la de repuesto y que yo sabía con absoluta certeza que no tenía nada que ver. Después de que los policías se fueron, Elena y yo nos sentamos a la mesa de la cocina.
Ella tenía esa cara de quien intenta no demostrar qué tan asustada está para no asustar a la otra persona. Pero yo también estaba asustada, así que hablé primero. Elena, esto es más grande de lo que pensaba. Ella asintió. Dijo que le había hablado a un amigo que trabajaba en derecho corporativo, solo para tener una orientación inicial. El amigo le había pedido que revisara los registros públicos de la empresa de Marcos. Lo que encontró no era nada bueno. La empresa tenía 3 demandas de proveedores a los que no les habían pagado. Había registros de cheques rebotados. Y había una hipoteca que yo no sabía que existía, registrada a nombre de la empresa, usando como garantía una propiedad que me pertenecía a mí, mi casa en la colonia del Valle. Sentí que el suelo se me hundía de una forma que no es metáfora, fue físico. Elena tuvo que sostenerme del brazo. Marcos había puesto mi casa como garantía de un préstamo para su negocio sin decirme nada, usando la carta poder que yo había firmado sin entender bien qué estaba firmando. Si el préstamo no se pagaba, yo perdía la casa donde los crié a los dos, donde mi marido se enfermó, se recuperó, se volvió a enfermar y esa vez ya no se levantó, donde Elena aprendió a caminar, donde Marcos aprendió a leer, donde yo había plantado un jardín de azaleas que todavía florecía cada primavera sin que yo tuviera que pedirlo. Esa casa podía ser embargada. Me quedé mirando la pared por un tiempo que no sé cuánto fue. Elena se quedó a mi lado en silencio, porque ella sabe cuándo necesito silencio y cuándo necesito palabras. Luego me levanté. Fui a la ventana y miré el jardín. Las azaleas estaban dormidas en esa época del año, pero las ramas seguían ahí, esperando la primavera. «Márcale a ese amigo tuyo», le dije. «Quiero saber qué se puede hacer». Elena agarró el teléfono, y yo seguí mirando las ramas de las flores, pensando que las plantas que sobreviven al invierno no lo hacen por suerte. Lo hacen porque tienen raíces que van lo suficientemente profundo para aguantar el frío. Yo todavía tenía raíces, solo necesitaba recordarlas. Marcos vino al día siguiente, no avisó. Apareció tempranito, antes de las 8, con Raquel al lado, y esa expresión que le conozco desde que era adolescente. Una mezcla de estar a la defensiva y tener culpa, la cara de quien sabe que la regó, pero todavía no decide si lo va a admitir. Elena estaba conmigo. Nos quedamos los 4 en la sala, yo en mi sillón, Elena de pie cerca de la ventana, Marcos y Raquel en el sofá, y por un momento nadie dijo nada. Entonces Marcos empezó a hablar. Dijo que la empresa estaba pasando por dificultades temporales, que un contrato grande estaba a punto de cerrarse, que había usado mi dinero porque no tenía otra opción, porque los bancos eran lentos y necesitaba capital rápido, y que la familia debía apoyarse. La familia debía apoyarse. Lo dejé terminar. Luego le hice una sola pregunta. «Marcos, ¿tú sabías que si ese contrato no salía, yo podía perder esta casa?» Dudó. Y en esa duda estaba la respuesta. Lo sabía. Había decidido no decirme. Raquel intentó meterse. Dijo que la situación era más compleja de lo que yo entendía, que había una estrategia, que todo se iba a resolver. Pero había algo diferente en ella ese día. La voz seguía teniendo la firmeza de siempre, pero sus ojos se veían cansados. Era la expresión de alguien que también se había dado cuenta de que la situación se les salió de las manos. Elena no discutió, no gritó. Simplemente les informó, con esa frialdad calmada que tiene cuando está más enojada que nunca, que ya habíamos consultado a un abogado independiente, que la investigación del banco ya estaba en marcha y que si la hipoteca de la casa no se cancelaba por medios legales, el siguiente paso sería una denuncia penal. Marcos se puso pálido. Raquel también. Hubo un momento de silencio tan pesado que podía oír el reloj de la cocina. Entonces Marcos hizo algo que no me esperaba. Se levantó, vino hacia mí, se arrodilló frente a mí exactamente como Elena lo había hecho 2 días antes. Y el contraste entre los dos gestos era enorme, porque cuando Elena lo hizo fue para protegerme, y cuando Marcos lo hizo fue porque ya no sabía qué más hacer, y dijo: «Mamá, me metí en algo que ya no puedo controlar, y te usé para intentar salir. Eso estuvo mal».
No fue suficiente. Admitir el error no lo borra. Pero fue la primera cosa honesta que me había dicho en 2 años, y tuve que procesarlo un momento antes de contestar. Le pregunté cuánto era la deuda total. Me dijo un número que no voy a repetir aquí, pero que era mucho más grande de lo que imaginaba. Le pregunté quién más estaba metido, porque los mensajes del número desconocido y la entrada a mi casa no me sonaban a algo que haría Marcos, que con todos sus defectos nunca fue violento. Fue Raquel quien contestó. Dijo que había un socio fantasma en la empresa, un hombre que había invertido dinero al principio y que ahora estaba presionando para recuperar su lana antes de que cualquier investigación congelara las cuentas. Ese hombre era quien había mandado los mensajes. Era probablemente quien había entrado a mi casa. Yo no era solo la madre de un hijo endeudado. Yo era el aval de un negocio podrido que otros querían devorar antes de que llegaran las autoridades. Elena hizo una llamada mientras Marcos y Raquel seguían en la sala. En menos de 1 hora llegó un abogado con papeles. Lo que pasó en esas horas fue burocrático, doloroso y necesario. Marcos firmó documentos reconociendo el uso indebido de los fondos. Raquel entregó contraseñas y accesos. El poder fue revocado formalmente ante notario. El abogado inició los trámites con el banco para proteger la propiedad durante el proceso de investigación. Cuando Marcos se fue, me dio un abrazo en la puerta. Yo se lo devolví, porque seguía siendo mi hijo, y eso no cambia. Pero cuando lo solté, supe que algo entre nosotros había cambiado para siempre. No el amor ahí estaba, pero la confianza ciega se había ido. Y tal vez eso no era malo. Tal vez el amor sin lucidez no es protección. Es solo otra forma de oscuridad. Las semanas que siguieron fueron largas y complicadas. El banco terminó su revisión y confirmó lo que ya sabíamos. Millones de pesos habían sido transferidos sin que yo tuviera plena comprensión de los riesgos. La carta poder, aunque técnicamente firmada por mí, había sido usada de una forma que excedía los límites del interés del representado, lo que, en lenguaje de abogados, significa que había base para un abuso de confianza. Identificaron al socio fantasma de la constructora. Era un tipo con antecedentes en esquemas de fraude. El tipo de gente que aparece cuando un negocio se está hundiendo y ofrece un salvavidas que en realidad es una cadena. Lo notificaron formalmente de que cualquier contacto conmigo o con mi propiedad se trataría como intimidación y resultaría en una denuncia inmediata ante el Ministerio Público. Los mensajes pararon. La hipoteca de la casa fue impugnada legalmente, basándose en la falta de consentimiento informado. Después de unas semanas de negociaciones, que yo no seguí de cerca porque Elena y el abogado me ahorraron los detalles más pesados, la casa fue sacada de la lista de garantías. Mi casa siguió siendo mía. En medio de todo eso, seguí viviendo. Lo que suena obvio, pero no lo era. Había días en que me sentaba en el sillón de la sala, esta vez con la luz prendida, y me quedaba mirando las paredes sin poder moverme. No de tristeza exactamente, más bien de un cansancio profundo que va más allá de lo físico. Cuando pasas 2 años creyéndote una versión de ti misma que no es cierta, la versión de que eres muy vieja para entender, de que es mejor dejar que los otros decidan, de que preguntar es dar problemas. El proceso de regresar a la versión real es más lento de lo que parece. Elena se quedó conmigo 3 semanas. Luego regresó a su vida en Querétaro, pero me hablaba diario. A veces 2 veces al día. Fui al banco sola por primera vez un sábado en la mañana. Pedí mi estado de cuenta. Me senté frente al cajero y miré los números en la pantalla. Los números reales, el saldo real, las transferencias. Fue raro e importante al mismo tiempo. Empecé a guardar los estados de cuenta en una carpeta. Cada mes, sin falta. La empresa de Marcos cerró formalmente 2 meses después. Perdió su inversión, perdió su reputación, perdió a un socio que nunca fue un aliado de verdad. Se quedó sin trabajo un tiempo. Durante ese tiempo, me habló algunas veces. Conversaciones cortas, un poco incómodas, de esas que pasan cuando 2 personas tienen que aprender de nuevo a hablarse después de que la dinámica cambió.
En una de esas llamadas me dijo que había empezado a ir a terapia, que estaba tratando de entender por qué tomó las decisiones que tomó, que estaba descubriendo que el miedo a parecer un fracasado fue más fuerte, por un tiempo, que todo lo demás. Lo escuché. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba del todo, pero le dije que sabía que no era un hombre malo que tomó una decisión mala, y que la diferencia entre las dos cosas importa. Se quedó callado un momento. Luego me dio las gracias. En cuanto a Raquel, ella y Marcos siguen juntos, pero la relación entre ella y yo se volvió distante. Ha intentado acercarse algunas veces, manda mensaje en mi santo o cumpleaños, pregunta cómo estoy. Le contesto con educación. Pero hay un tipo de confianza que, una vez que se rompe, no se reconstruye sin que pasen años y sin pruebas de que realmente se reconoció el daño. Seguimos en ese proceso. El abogado logró recuperar una parte del dinero a través de un convenio que no voy a detallar, porque son términos legales que prefiero dejar a los expertos. No fue todo. Probablemente nunca sea todo. Pero fue suficiente para que yo sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que mi historia también había sido tomada en serio. No como un caso, como la historia de una persona real. Lo que aprendí sobre la claridad. Hoy es una mañana de jueves y estoy sentada en la cocina tomando café. El refrigerador está lleno. El calentador está prendido. Por la ventana se ve el jardín, donde las azaleas están floreciendo otra vez. Porque llegó la primavera, que llega siempre, sin importar todo lo que pase mientras la esperamos. Tengo 71 años. Tengo canas que decidí ya no tapar. Tengo manos que me tiemblan un poquito cuando estoy cansada. Y tengo una carpeta verde en mi escritorio donde guardo cada estado de cuenta del mes, cada recibo, cada documento que dice qué es mío y por qué. No dejo que nadie más guarde eso por mí. No porque desconfíe de todo el mundo, sino porque aprendí que cuidar tus propias cosas no es señal de desconfianza, es señal de respeto por ti misma. Esa es la lección que necesité 2 años de oscuridad para aprender, y que me voy a llevar por el tiempo que me quede. Cuando Elena me habló la semana pasada, me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien, y lo dije en serio, no para sacarle la vuelta al tema, sino como una descripción real de cómo me siento. Se rió con esa risa suya, que empieza chiquita y va creciendo, y me dijo que me extrañaba. Le dije que se viniera entonces. Va a venir el próximo fin de semana. Vamos a cocinar juntas y a tomar café en el jardín si el clima nos deja. Son cosas chiquitas. Pero ahora sé que son las cosas chiquitas las que arman los días, y los días los que arman una vida. A veces me pongo a pensar en el silencio. Me pasé la vida creyendo que el silencio era bondad. No dar problemas, no hacer preguntas, no exigir explicaciones. Pensaba que eso era madurez. No lo es. El silencio puede ser muchas cosas. Puede ser paz cuando la paz se gana. Pero el silencio también puede ser el espacio donde las cosas malas crecen sin que nadie las vea. Y cuando pasas demasiado tiempo en silencio sobre tu propia vida, acabas olvidando que eres tú quien debería estar hablando. Yo lo olvidé por 2 años. No lo voy a olvidar otra vez. Si estás escuchando esta historia y reconoces algo de ella en ti, no tiene que ser exactamente igual. Puede ser cualquier versión de sentirte pequeña dentro de tu propia vida. Quiero decirte algo sencillo. No eres demasiado vieja para hacer preguntas. No eres malagradecida por querer entender qué es lo tuyo. No eres difícil por rechazar explicaciones que no tienen sentido. No eres egoísta por protegerte. La bondad verdadera no te pide que desaparezcas para funcionar. Y la familia de verdad no necesita que te quedes a oscuras para sobrevivir. Hay días en que todavía siento el peso de esos 2 años. Creo que siempre lo voy a sentir. Pero también hay una claridad nueva que no estaba antes, una especie de saber exactamente dónde estoy, qué tengo y quién soy. Esa claridad costó cara, pero es mía. Y esta vez no firmo ningún papel para dejarla ir. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí.
Te espero allá.